¿Cómo estamos, Marlo? ¿Cómo tú estás? Todo bien, todo ¿Cómo bien. te sientes? ¿Con estar aquí en España o...? Sí, bienvenido al Mundo Libre. Javi, esto es lo mejor que me ha pasado en la vida. ¿Sí? Sí, sí. ¿Qué sentiste cuando tú llegaste aquí? La sensación mía fue viajar al futuro. Viajar al futuro. Mira que mucha gente, muchos cubanos me dicen lo mismo. En el sentido de que cuando salen de Cuba, cualquier ciudad. O sea, yo he conocido cubanos que están en mi país, República Dominicana, y cuando llegan a la República Dominicana siento que se le ha abierto un mundo nuevo. ¿Cómo es esa sensación? Imagínate que, por ejemplo, lo que te golpea mucho es que yo en Cuba ni siquiera nunca había pisado un aeropuerto. Y cuando llegué al aeropuerto de Cuba, dije, wow, este lugar increíble, no sé qué. ¿Cómo es el aeropuerto de Cuba? Comparado con el de aquí, No, bueno, en general, porque tú me comentaste que tú nunca habías visto una puerta de esta que se abren. Nunca. ni una escalera. En Cuba no hay. Ni una ¿En Cuba escalera. no hay? No. Bueno, hay en un aeropuerto o en un lugar muy, muy top que yo nunca he pisado. Porque yo entiendo que en Cuba sí que es cierto que como que los sitios turísticos los tienen bien cuidados. Sí, pero eso ha habido un declive muy grande en la isla. ¿Sí? Sí, después de COVID para acá y con todos los cambios de presidenciales y cosas así, eso ha cambiado mucho. Sí es verdad que antes, cuando Fidel Castro, todo el sector turístico y todo eso era algo Que estaba cuidadito. bien cuidado porque esa es una de las cosas que más ingresos le da a la isla. Sí. Pero hoy por hoy ya eso no es así. La isla no tiene nada. No tiene No nada. tiene cómo mantener nada. Ya no pueden mantener ni siquiera el sector que más le generaba ganancia. No lo pueden mantener. Ok. Primero, háblame un poco de ti. ¿Cómo es la infancia por allá? Brother, ¿Cómo fue tu infancia? mi infancia, yo tengo 33. ¿Tú tienes 33? Mi infancia fue buena. Fue buena. Porque en esa época todavía Cuba estaba pasando por un proceso, por una etapa que Cuba nunca ha estado bien. Vale. Pero no estaba mal como ahora. No estaba tan mal como No ahora. estaba tan mal No como estaba ahora. tan mal como ahora. Las personas, malo que bueno, el promedio podía comer bastante bien, podía vestir, podía darse el lujo de, no sé, salir a algún lugar a comer. ¿Es cierto eso de la cartilla? ¿De? ¿De que existe Sí. una cartilla? Sí. Se llama libreta de abastecimiento. ¿Eso siempre ha estado o es ahora? Siempre ha estado desde, bueno, no sé en qué año se implementó. Después del triunfo de la revolución, no fue instantáneamente con el triunfo de la revolución. No, de memoria, no sé en qué año se implementó, pero desde desde que yo tengo uso y razón, sí. ¿Tú conoces Sí, eso desde que tú...? siempre. Ok. ¿Y cómo es esa vaina? Explícame esa mierda. Brother, eso es una locura. Porque, a ver, es un socialismo real que hay ahí, Sí, ¿verdad? sí, no, es una Ese es el socialismo puro, no es que me lo están pintando. No. Porque, ¿sabes qué pasa? Que muchas veces me dicen, cuando yo discuto eso con mucha gente, me dicen, no, es que eso no es socialismo, eso es dictadura. A ver, es que yo creo que el socialismo no es viable sin una dictadura. Porque nadie al final, cuando se dan cuenta, nadie quiere eso. Fidel Castro llega al poder prometiendo que él nunca sería ni marxista ni leninista. Sí, lo he visto eso. Yo te digo eso increíblemente, aunque tú no creas, Mariso, porque yo sí sé lo que es vivir ahí. Fidel Castro llegó al poder y prometió siempre que es que había una dictadura en Cuba antes de Fidel Castro. Antes de Fidel Castro. Había una dictadura. Él da un golpe de Estado y promete mejorar todo lo que es la parte de estructura social, que las personas que tenían nada pudiesen por lo menos tener algo. ¿Entiendes? Porque había mucha desigualdad. ¿Entiendes? Había desigualdad. No es ¿Cómo mentira. era la Entre dictadura? la ciudad y el campo sí había mucha desigualdad. ¿Cómo era esa dictadura antes? Porque yo entiendo que para que eso tenga... En primer lugar, para mí, Sí. Fidel Castro solo no pudo haber hecho eso. O sea, la gente tuvo que apoyarlo. Eso Claro. está demostrado que tuvo ayuda de los Estados Unidos. No solamente eso, quiero decir, el pueblo apoyó. Sí. Claro, Porque el pero pueblo estaba cansado hasta los huevos. de lo que había. Claro. Es verdad, es real. En Cuba hay mucha gente que dice algo que yo no estoy de acuerdo y que no me gusta. Que mucha gente que he visto en los Estados Unidos, en podcast dicen de que Cuba era la prostituta de los Estados Unidos. Ok. Eso yo no estoy completamente de acuerdo con Antes eso. de la revolución. Sí, antes de la dice. revolución. Ok. Porque Cuba era una isla llena de casinos, juegos,
mucho vicio. Los sectores que más generaban ingresos era turismo, tabaco, ron, prostituta, Había prostituta. Ok, barata. bueno, eso siempre ha habido Sí. en todas partes. Muchos casinos. De hecho, hay comentarios, siempre he escuchado, y no sé si existe una maqueta o algo así, de que todo lo que era el litoral habanero, de Habana Matanza, que son 2 ciudades, era el proyecto de Las Vegas, se quería en un origen hacer ahí. En un principio ese era el proyecto de Vegas, era ahí. ¿Y quién estaba tras de eso? Ya, lo que pasa es que todas esas cosas estaban muy financiadas por la mafia. Ok, Es real. ok. Es real. En Cuba estaba metido todo De el lleno. mundo haciendo negocios. El presidente en esa época, Batista, él llega a poder ese segundo mandato por un golpe de Estado. Y él trató de perpetuarse en el poder. Y sí, O sea que, vamos a ver si me organizo ahí. Había una democracia. Sí. Él llegó ahí democráticamente. democráticamente su primer mandato sí es democrático. Democrático. Él es elegido, sí. Después de eso hay un segundo presidente, no sé su nombre ahora mismo. Si quieres lo podemos buscar. Y él da un golpe de Estado y hace un segundo mandato. Un golpe de Estado militar. Sí, O sea que había militares que lo apoyaban a él. sí. Él convenció. Porque su primer mandato fue bueno. Ok. Su primer mandato fue bueno. ¿Y qué justificación dio para dar ese golpe de Estado? no sé. No lo sabe. La verdad no lo sé. Porque claro, por ejemplo, a ver, aquí hubo un golpe de Estado en España, ¿verdad? Pero realmente ese golpe de Estado no estuvo justificado, pero tuvo su argumento. Y es que había una inestabilidad política grandísima. Los socialistas estaban manejando la situación por aquí, pero no se ponían ni de acuerdo ni ellos. En un principio, tengo entendido de que Franco realmente no quería meterse en ningún lío, porque había militares que le estaban insistiendo para que hagan el asunto del golpe militar. Sí. Pero él no quería en un principio. Fue después, cuando la cosa se fue de madre, que dijo, ok, ya. Entonces, Claro. ¿tuvo razones? ¿Estuvo justificado? No, pero hubo argumento. ¿Sabes lo que te quiero decir? Hubo argumento, hubo un porqué del porqué de hacer ese golpe de Estado. Ahora, ¿qué justificación dio ese hombre? Yo supongo que justificación tuvo. Y porque de hecho él fue apoyado para ese golpe de Estado por muchos militares. Okay. Él tenía un rango en el ejército. Que no era Es que él era militar. Sí, él era militar. Oh. Bueno, dar golpe de Estado. Con el paso del tiempo, estamos hablando de años 50 y pico, 1950 y algo en Cuba. Ok. Máximo esplendor de Cuba. Sí, porque en ese tiempo creo que Cuba fue uno de los primeros países donde había teléfono. Impresionante. Si yo te voy a decir ahora, hacer una lista aquí de todas las cosas en las que Cuba fue o el primero o de los mejores. Sí, rascacielos y todo. Sí. Increíble, eso pasaba en esa época. Wow. Años 58, hasta ahí todo estuvo bien. Y sale, y Fidel Castro era un joven revolucionario, con ideas revolucionarias y cosas así, de familia burguesa. Porque no es que venía de... La mayoría, todos los que son socialistas, los que apoyan esas cosas, son gente que tienen dinero, que no tienen otra cosa que enfocar su cabeza en... Él era burgués. Claro. Y siempre fue burgués. Siempre. Hasta el último día. ¿A qué se dedicaba su familia? Yo tengo idea, creo, su padre era español. ¿Su padre era español? Sí, creo que de Galicia. Ok. Su padre miró la isla en esa época en la que aquí en España muchos muchachos los mandaron a la guerra y estaban en edad de servicio militar y los mandaban a la guerra que había en Cuba con la independencia que estaba librando Cuba con Estados Unidos. Con España. España. Con España. Su padre era español. Y allá en la isla, después de la guerra y esas cosas, se asentaron ahí, tenían tierra. Claro. Y llegó a tener fortuna. La mayoría de los españoles que... En Cuba. Él fue porque él estudió en universidades buenas, él tuvo la mejor preparación. Él era abogado. ¿Él era abogado? Sí, estudió. Ok. Sí. Bueno, ese hombre, como mismo te estaba diciendo anteriormente, cuando hace la revolución, todas las loqueras esas que se fueron se alzaron en una sierra
que hay en Sí, Cuba, sí. al principio Batista lo subestimó. Claro. Él dijo, estos son 3 loquitos que no van a dar en ningún hace lado nada. y dentro de poco los vamos a coger. Lo que no contó Batista es con el cansancio que tenía el pueblo. Y el La apoyo de gente Estados quería Unidos. un cambio. Porque tengo entendido que Estados Unidos apoyó a Batista en su golpe de Estado, ¿no? Sí, Pero que luego le dio la espalda a él. exactamente. Sí que también leí que hay muchos que dicen, no, porque este muchacho, Fidel, llegó porque Estados Unidos lo apoyó. También leí, no fue que lo apoyó, sino que dejó de apoyar al otro y dejó que eso pase. Ahí hay mucho... Ya ahí nos vamos a una cosa fantasiosa. Que hay muchas personas que abogan. Es más de la CIA. De la La CIA, sí. CIA metió sus manos ahí. Claro. La Porque CIA. yo no entiendo, eso no tiene mucho sentido, los que dicen que fue Estados Unidos que metió ahí a Fidel Castro, porque en ese tiempo se estaba librando la batalla de la Guerra Fría. Eso es después. Eso es cuando ya Fidel es presidente. Ya Fidel ya tenía su dictadura armada, todas esas cosas que pasa la Guerra Fría. La Guerra Fría fue después del 45, acabó la Segunda Guerra Mundial. Sí. Automático. Guerra Fría era el mayor enemigo de los Estados Unidos, era la Unión Soviética. La Unión Soviética, claro, la Unión Soviética apoyaba a Fidel. Pero él apoya a Fidel después. Después, porque Fidel al principio no lo aceptaba, ¿no? Fidel recuerda que llega pues diciendo que él nunca sería marxista ni leninista. Claro. Él no se declaraba como comunista ni como igual nada. Que Chávez, fíjate. Él era liberal, de hecho. Si él es liberal. Él quería bien para el pueblo, que reducir el Estado. ¿Decía eso? Sí. ¿Fidel decía eso? Discursos en blanco y negro. ¿Es verdad? Sí. Te había dicho que Batista estaba haciendo negocio con mafiosos. Ok, sí. En Cuba había muchísimos negocios grandes que eran de los Estados Unidos. No de los Estados Unidos directamente, pero sí de los magnates americanos. Refinerías petroleras, centrales azucareros, cosas que eran muy importantes. Vale. Y casinos, cosas así. Muchos de esos mafiosos estaban cogiendo mucho poder en Cuba. Pero eran mafiosos estadounidenses. Élite. Vale. Los más grandes. Estos que tú has visto en las películas. Gantel. Gantel de verdad. Los de verdad. De la mafia italiana, el más duro de la mafia italiana, el más duro de la mafia. Esa gente estaba en Cuba. Esa gente de hecho, se dice que la reunión más importante que se ha hecho, la más sonada, por así decirlo, de reunión de mafiosos que se ha hecho en la historia, se hizo en el Hotel Habana Libre de La Habana. Ok. Que muchos mafiosos se reunieron ahí para hacer negocio. Vale. Sí. Bueno, los Estados Unidos no querían eso. Ya estaban cansados. Batista se le estaba convirtiendo en algo que era un estorbo. ¿Sabes qué pasó lo mismo en mi país? Con Trujillo. Batista no iba de acuerdo con lo que ellos querían. Ya. No. ¿Se le estaba revelando a Estados Unidos, Batista? Ya él estaba robando mucho. Ya él estaba robando mucho. El problema es, ok, mira, tú puedes hacer lo que tú quieres en tu isla, pero a mí mi bolsillo no lo toque. Las manos, ¿entiendes? Así fue. Ok. Y como que hicieron de vista gorda con el tema de Fidel. Y claro. De hecho, se sabe que ellos financiaron, la CIA financió mucho la Revolución Cubana. Ok, entonces, ¿en qué momento... Está bien, consiguieron la revolución? Primero, ¿qué pasa con Batista cuando Fidel llega? Menos mal que me preguntaste eso. Supuestamente, esto te voy a decir una cosa que yo escuché hace muy poco en Cuba, de hecho, yendo a La Habana las últimas etapitas que estaba haciendo temas de papeles migratorios para venir para acá, para España. Allá estuve hablando con una persona muy inteligente y me contó que se sabe. Batista le gustaba la religión. La religión yoruba, que es la de Cuba, que es la de los santos, cosas así. Y sabía, le gustaba eso y tenían un padrino, se le llama así en Cuba, un padrino que es como son babalaos. Son gente que son al nivel más alto de la religión y esa gente como que predicen futuro, cosas. Cosas religiosas. Vale. Y esto es increíble. Ese hombre, esto es algo, no tengo base para esto. Esto es... ¿Qué tú has escuchado? Cosas que he escuchado y que gente repiten de boca en boca de que sucedió. Batista escapa
por un pasadizo secreto que tenía en la casa presidencial. Ajá. Y supuestamente se dice que es alertado una semana antes por su padrino de que iba a pasar algo muy malo. Que estuviera alerta. ¿En serio? Sí. Había muchas revueltas en las calles, se veía la presión. Vamos, que la había gente presión estaba social. apoyando Sí, eso. Sí, había presión social y había tremenda, en esas etapas, había muchísima represión. Es verdad, es real. A mangueras con agua a presión y las calles, una locura. Porque Batista fue un represor. Ya. Él quería perpetuarse en el poder. Y él escapa por un pasadizo secreto. Bueno, aquí es la parte que te quería decir. Supuestamente, Dame, hombre, Batista, o sea, los oficiales que él escapa. Esa es la oficial. sí, Vale. O sea, él escapó. Sí, él escapó. Supuestamente. Vale, ok. Batista se cree que murió de viejo en una isla. Ah, o sea, que él realmente Sí. no lo mataron ahí ni nada. No. Él escapó ya. Sí, sí. Ok. Entonces, Aquí es la parte interesante. Supuestamente la versión de Fidel es que Batista, antes de escapar, vació las arcas o o sea, el Banco Central, toda la economía de Cuba, todo el dinero que tenía el Banco Central se lo llevó en una avioneta. Estamos hablando de un país que tenía un per cápita millonario. descomunal. Estamos hablando de que era casi potencia mundial en ese tiempo. No potencia mundial, pero sí es punta de lanza de América Latina. Sí, bueno, por lo menos entre los 10 países más ricos Sí. en ese De ese hecho, tiempo. hubo un momento que estuvo igualado con España. Sí, yo leí Con que el- estuvo Ahí. que estuvo ahí con Suiza, incluso. Incluso el peso cubano estuvo por encima del dólar. ¿Sí? Sí, en una etapa. Fíjate, pero de lo que son Increíble. ahora. Y supuestamente dice que Batista se llevó todo el dinero en una avioneta. Eso es imposible, Lewis. Es que Eso es imposible. ¿cómo va a hacer eso? Eh, Que lo cogió con un... no, vamos a suponer que tuviese esclavos que llevaran el dinero por él a la avioneta. Se cae la No, avioneta. imposible. No, Es que se cae la en avioneta. efectivo. Se cae. Se cae la avioneta. Sí, él dice que Batista antes de irse vació todo el dinero, todas las reservas de Cuba. Y también se dice en Cuba, se dice mucho, en Cuba hay un Capitolio, Ok. como la Casa Blanca de los Estados Unidos. De hecho, creo que son 3 que son muy iguales o que son iguales o algo así. Que uno creo que está en Dominicana, ¿no? Hay uno ahí. No. ¿No? No, tenemos el Palacio Presidencial. Tengo poco conocimiento de eso. Ahí en ese Capitolio está un diamante que es muy famoso, que es grandísimo. Era grandísimo. Que marcaba el kilómetro cero de Cuba. Kilómetro cero. El kilómetro cero, de donde empieza a contar todos los kilómetros de Cuba. Ahí estaba, Ok. y en el kilómetro cero había un diamante metido dentro de un cristal blindado en el Capitolio. Se lo llevaron. Dice que también se lo llevó Batista. Qué hijo de puta, ¿eh? Yo creo que fue él. Qué hijo de perra, man. Bueno, son cosas que la gente comenta, yo creo que sí. Y bueno, después de eso, Fidel dice, estamos en quiebra. Batista se lo llevó todo. Voy a expropiar. Y expropia. Expropió. ¿Cuánto tiempo duró eso? Quiero decir, entre que él llegó y que ya él dice soy comunista, ¿cuánto tiempo tardó eso? No fue mucho. ¿Duró algún momento que estuvo bien eso? De hecho, muchas personas que lucharon con él, que bajaron de la sierra, siendo con el rango comandante, igual que él, mira, fue Fidel Castro, Raúl Castro, Che ¿El hermano? Guevara, sí, el hermano, Che Guevara, que era el famoso Che Guevara Diablo. de los universitarios, los que apoyan, que no saben lo que están haciendo. No saben, No ¿no? saben lo que están haciendo. Porque de eso sí que podemos hablar. También vamos a hablar. Ese hombre era un asesino. Pero ese tipo asesinó muchos homosexuales. Bueno, ahora vamos a hablar de ese tema si Ok. quieres, pero ese tema también está bueno porque en Cuba existió una cosa que se llamó la UMAP, Y era como un campo de concentración, campo de ¿puede ser? concentración literal. Y ahí lo mandaban a todito. Homosexuales, tener el pelo largo, llevar Si tú tenías el pelo largo, para allá. tener un pantalón de mezclilla, un jean. Un jean, todo lo que sea capitalismo. Todo lo que sea capitalismo, que imitara masticar chicle. No se podía masticar chicle. No se podía escuchar música en inglés. Tú estás relajando. No se podía escuchar música en inglés. Wow. Escuchar los Beatles. Campo de concentración. Pero ¿y qué hacían ahí? Trabajo forzoso. ¿Y qué, Obligatorio. ¿y qué excusa daban? Personas... Sí había una excusa, ¿sabes? Era... Que había que adoctrinarlo, tenían no, que... eran como gente... No sé las palabras exactas ahora, pero era como gente que eran revoltosos.
que no estaban alineados. Social. Claro, Escoria social. Escoria social. No estaban alineados con la revolución. Sí, no estaban alineados con las ideas revolucionarias. Eran escoria. Lo Eran mandaban personas, para allá. sí. ¿Y la gente apoyaba eso? Los gays eran escoria. Y hoy por hoy, movimiento LGTB y Apoya. cosas así. En Cuba apoya a Fidel. Dice que Fidel y no sé, ¿En no Cuba? saben, obviaron la historia. Pero en Cuba hay. Sí, hay poco. De hecho, la líder de eso en Cuba es una nieta de Fidel. Hombre, a ver, ella... En Cuba todo fue de los Castro. Es y sigue siendo de los Castro. Sí, cambiaron la historia. Bueno, le hicieron un lavado de cerebro. La gente no recuerda eso. No recuerda eso. Y según ellos ahora, Fidel defendía eso. ¿En Cuba dicen eso? Sí, pero eso fue de un día a otro. Empezaron a decirlo en la televisión. Para que tú veas, men, que no es siempre lo que te cuentan, lo que tú sabes, es lo que te cuentan. Mucha gente me dice, es mejor ser o parecer. No, es mejor parecer antes que ser. Así es. Pues nada, Fidel se llega al poder, hace lo que te estoy diciendo. Primero dando sus discursitos de que no iban a hacer esto, no iban a hacer lo otro. Y hasta que los Estados Unidos le dicen, perfecto, tú has hecho todo esto, te me estás saliendo del guión que yo creía, me estás quitando... Antes estábamos hablando de la expropiación, ¿no? Sí. ¿Por qué expropia? Porque se queda sin capital, no tenía dinero. ¿Y qué hace? Pero entonces, dame un break. Entonces, ¿es cierto lo de Batista? ¿Se llevó el dinero o no? Claro que no. Batista se llevó dinero, obviamente. Muchísimo. Sí, muchísimo. Pero no todo. Pero no todo. No, ni siquiera estoy seguro que ni la mitad podría. Es que yo escuché también que Fidel Castro murió con 1.100, ¿cómo era? Como 19.000 millones de dólares en Suiza. Y ni siquiera se sabe. ¿Tú sabes cuánto dinero pudo llegar a tener Pablo Escobar? Sí. ¿Cuánto pudo tener? No se sabe. A ver, un montón, pero más de ahí, más de lo que se dice. Pero sí. no se sabe porque es dinero negro, es efectivo y cosas así. Ya. En Fidel es lo mismo. Ya. Lo mismo. ¿Cómo es posible, men, que un país que se está muriendo de hambre, hay una persona que supuestamente es el líder que tenga tanto dinero acumulado en un sitio? O sea, yo no estoy en contra de la acumulación de riqueza, obviamente, nunca voy a estar en contra de eso, pero estamos hablando de un señor que está empobreciendo a su gente a costa de él solo. No, y peor aún. Y decir que él cobra por su servicio, creo que $1 bueno, o algo así. Él dice eso. Sí, o nada. O sea, él decía, mira, mi sueldo es este. Sí, nada. Algo así. No recuerdo bien. Y los cubanos saben eso, que murió con tanto dinero fuera. Los cubanos de a pie, los que no pertenecen a la cúpula, esa que tiene beneficios y privilegios, que trabaja y que es el enmarañado de ese gobierno, los que de a pie odian profundamente a toda la familia Castro, a todo el socialismo, a todo lo que tenga que ver con eso. Lo que no tienen de otra, Lewis. Porque han desarmado al pueblo, ¿cierto? El pueblo no tiene armas, no tiene nada. El 11 de julio, ¿qué pasó? El 11 de julio salió todo el pueblo de Cuba. Eso fue impresionante. ¿Y qué pasó? Cuba, las calles completas. Todo el país. Casi todas las provincias del país, en masa. Millones de personas en las calles. ¿Por qué no siguieron? Gritando libertad. Fueron 3 días de una absurda represión que no se puede aguantar. Hubieron muertos. ¿Hubieron muerto? Sí, sí. Joder. Por hoy hay más de 1.000 presos políticos. Sí. Personas con edad adolescente. Claro, la mayoría son jóvenes. 20 años, 18. Claro, las condenas son de 20, 30 años. 20 y 30 años. 18 años. Por tú decir ya basta. Por decir libertad. Joder. Sin tirar una piedra, sin hacer nada. Sí, porque fue totalmente pacífico. Sí, pacífico. Pacífico y se fue a las manos después. Pero se sabe que las personas estaban gritando libertad. Lo que siempre, el gobierno ese siempre hace lo mismo. Ellos tienen un modo operandi que es idéntico, siempre es el mismo. Cogen personas de ellos, que forman parte de ellos, están vestidos de civil, se mezclan entre la gente y son los que agreden a la policía para que la policía actúe. Claro. Y tengan una excusa para reprimir. Para reprimir. Pues, siempre es así. Ese es el modo operandi de siempre. Vale, entonces estábamos en la parte de que empezó a expropiar y Estados Unidos dice, ¿tú me estás expropiando? ¿Y qué pasa?
Ahí es donde entra el famoso bloqueo. Bloqueo. Es que todo el mundo dice que Cuba no avanza porque Estados Unidos los tiene bloqueados. Explica eso, pero explícalo bien que de aquí saco un corte. Mira, ¿tú sabes lo que es un bloqueo? Un bloqueo es cuando evitan que ahí entre, bueno, todo lo que es materia prima, comida, material de sanidad, vamos. Entonces, bloqueo que no puede entrar nada. Entonces ya cambiamos la palabra. Vamos a cambiarla porque eso nunca existió, ni existe. ¿Nunca existe un bloqueo? Bloqueo nunca ha habido. ¿Alguna vez tú has visto algún video o alguien diciendo que habían buques o barcos limitando el espacio marítimo de Cuba? De los No, Estados a ver, Unidos? hubo Que no un dejaron. bloqueo, un pequeño bloqueo, que fue con la crisis de los misiles. Ahí sí, pero porque estaba en la URSS. Fidel Claro, Fidel metió quería meter misiles un nucleares bombazo para allá. con capacidad apocalíptica en Cuba. Sí, no, ese tipo... No estamos hablando de un misilito nuclear que te tiramos en una... No. Capacidad apocalíptica. Que si llegaba ese misil a tocar suelo americano, ¿qué pasaba? Bueno, ese o varios, ¿no? Habían varios. No sé, supongo que la mitad de los Estados Unidos. Ay, Dios mío. O cosas así. Yo no sé qué capacidad Y tiene ese una tipo que nuclear. estaba loquísimo. Y a los americanos le dijeron, no. Hasta aquí llegamos. Mi vecino haciendo negocio con mi enemigo. Aquí mismo, aquí al lado mío, con misiles nucleares. Le dijeron a los rusos, ¿qué estás haciendo? Sí, Quítame eso de ahí y ya. Ahí sí hubo un bloqueo, Ahí pero hubo fue un por problema incluso de Fidel con los rusos. con los rusos. Sí. Porque los rusos le dijeron, espérate, hay que quitar esto de aquí, que mira, que esto puede provocar. Ese hombre estuvo a punto de desatar la Tercera Guerra Mundial con eso. Sí. De hecho, se dice que Fidel quería Sí, los quería. apretar Claro. ese botón. Sí, que Fidel es un tipo... Ese hombre estaba loco. Ese hombre estaba enfermo en la cabeza. Bueno, entonces, ¿en qué se basa ese bloqueo? ¿Qué es ese bloqueo? Bueno, ahora vamos a hablar, es un embargo, ¿verdad? Sí existe el embargo. Sí existe el embargo. ¿Qué es Ahora, un embargo? el embargo es que Cuba no puede hacer negocio con los Estados Unidos. Ni Estados Unidos hacer negocio con Cuba. ¿Por qué? Estados Unidos. Sí, Estados pero el Unidos. resto de países sí, ¿no? Tienes 190 y no sé cuántos países en el mundo para hacer negocio. Claro. Y ellos Sí. siempre, año tras año, en la ONU, que si el bloqueo. Todo es una mentira, Lewis. Todo es una mentira. ¿Qué pasa? Estados Unidos no se queda de manos cruzadas. Si tú me expropias todas mis empresas que habían en la isla, ¿algo te tengo que hacer? Claro, porque todavía sigue estando ese embargo, ¿no? Sí. ¿Y cómo se soluciona eso? Yo le dijera, mira, dame el dinero que tú me quitaste y te quitamos el embargo. Ahora, el embargo es ficticio igual. Hubo, supongo que en algún momento de la historia, un momento en que sí se llevaba a rajatabla, que sí se cumplía. No lo sé. Yo no lo viví. Pero por eso es mentira. El pueblo quedó como en Cuba dice Made in USA. Hay un montón de cosas americanas ahí, ¿no? El picadillo, el perro caliente, que es la Perrito caliente, sí. salchicha, Ujú. dice Made in USA. Ok. Eso viene de los Estados Unidos. El arroz. ¿Dónde Porque está el embargo? Barack Obama hizo algo, quiso acercarse y quiso abrir un poco el mercado, ¿no? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué fue lo que hizo? Barack Obama sí estuvo en la isla y abrió negociaciones bilaterales con Cuba una vez más, pero ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué? que siempre es lo mismo. Raúl era el que estaba presidente en esa época. Lo mismo, exigiéndole a los Estados Unidos que le quite el bloqueo, que haga no sé qué. Siempre es con exigiendo. Pero es que también- le devuelva la base naval de Guantánamo. Por cierto, explícame eso. La base naval de Guantánamo, eso es algo... Cuba, cuando la guerra de independencia hace... Con Estados Unidos tienen una ley, yo no recuerdo la ley. Una vez lo hablamos en tu casa, Ujú. pero ahora mismo de memoria no me acuerdo. Que era en que en caso de que Cuba necesitara a los Estados Unidos para la guerra o para apoyo militar o armamento, lo que sea, Estados Unidos se lo brindaría. Pero Vale. en el momento que Estados Unidos necesitara algún territorio americano, Cuba tenía que darle 3. O sea, que en caso de que Estados Unidos necesitara un poco de territorio de Cuba, ellos estaban obligados a dárselo. Tenía que darle 3. Tres. 3 zonas. 3 Tres territorios. zonas. Vale.
Y en esa época, cuando Estados Unidos le dice, vengo a cobrar mi deuda. Vale. Porque Estados Unidos apoyó a Cuba ¿cuándo? Con la guerra contra España. Vale. Vale. Ellos se meten ahí. Claro. Ellos se meten ahí. Ok. Ellos sabían, tenían... No lo van a hacer de gratis, obviamente tampoco. Nadie hace nada pero ellos sabían que Cuba, su vecino más cercano, había posibilidades comerciales, mucho campo, la tierra es fértil, sí. la caña. Bueno, y el turismo. El turismo. Y ellos dijeron, esta gente me cuadra. Pero yo te voy a ayudar, pero algo tengo que sacar yo de esto, ¿entiendes? Claro. Bueno, así más o menos por ahí va la cosa. Cuando el presidente, cuando ellos van a cobrar, el presidente vigente le dice, hey, yo sé todo eso. Sí, porque hay muchos defensores del socialismo y de toda esa vaina que dicen, no, porque Cuba era la prostituta de los Estados Unidos. No, porque Cuba tenía que hacer lo que los Estados Unidos dijera. No, porque eso es mentira. Y ahí se demuestra. Era un negocio que tenían. Tenían negocio. Y ahí se demuestra en esto que te voy a decir. Cuando vinieron y le dijeron, mis 3 lugares, le dijeron. Solo este. Uno. Y cógelo rápido. Si no. Uno y cógelo rápido. Sí, porque ya ahí había ahí Cuba era independiente y ya habían ahí hombres con dignidad. Hombres que de verdad querían echar el país adelante y que eran independientes. Y que esto es una democracia ahora y que... nosotros somos soberanos. Nunca más nadie va a decidir qué hacer yo en mi país. Claro. Y le dijeron, sé que existe la ley, pero coge uno. Coge uno. Hasta ahí. Lo que me sorprende es que Fidel haya respetado eso. ¿Qué pasaba si él no respetaba eso? Porque podía quitarle Guantánamo. Sí, claro. Y al otro día podía tener el cielo negro. Vale. De aviones. Tampoco es loco. Tampoco es tonto. ¿Sabe lo que le conviene? Sí, tampoco así. Más el otro día puede despertar con el cielo negro. Oh my God. Ok, entonces, el embargo. Sigue estando vigente el embargo. ¿Hasta cuánto tiempo? Pero teóricamente, Lewis, es lo que te estoy diciendo. Teóricamente. En la práctica no. Es que en realidad no sé dónde está el embargo. Yo nunca he visto ese embargo. Porque yo he visto que mucha gente, yo he visto que en muchas publicaciones que hay muchos países que han hecho negocio con Cuba, pero es que Cuba siempre queda mal. A ver. Pues tiene una deuda con Inglaterra que siempre que le prestan dinero nunca paga. Cuba nunca ha pagado sus deudas. Nunca. Nunca. Y nadie quiere prestarle dinero. Estoy seguro que si buscamos, hay videos o algo referente a que una vez Fidel en público dijo que nunca pagaría la deuda externa. Sí, creo que lo escuché. Sí, lo escuché. Sí, él se declaró que yo no tengo que pagarle nada a nadie. Hijo de perra. Hay un capítulo de... Era un ladrón, Lewis. Sí. Era un ladrón. Sí, sí. Un dictador. Óyeme, y entonces, ok, tu infancia. Vamos a tu infancia. ¿Cómo es el sistema educativo de Cuba? ¿O cómo era antes? En mi infancia era bueno. ¿Era bueno? Sí, top. O sea, ¿es cierto que hay una educación de primera? Sí, sí. ¿Hay ahora una educación de primera? No. Ya no, porque no tiene material. Ahora es una de las peores, podría decir. Una de las peores. Los profesores ahora en Cuba son muchachos jóvenes que preparan en 6 meses. ¿En serio? Sí. Para dar clases. Para educar al futuro. Ay, Dios mío. A ver, yo he conocido muchos doctores aquí que son brillantes, ¿eh? Brillantes, doctores cubanos. Buenísimo. Pero brillante. La mayoría de doctores de España son extranjeros, no es por nada, pero sí. Son extranjeros. Pero es porque los españoles que están aquí, que estudian aquí, se van. Porque, bueno, lo mismo que nosotros, ¿no? Que buscan un sitio donde lógico, por las cosas, más. Los impuestos y las cosas que hay. Sí. ¿Qué te iba a decir? Entonces, ¿cómo es el sistema educativo? Quiero decir, ¿hay una primaria, hay una secundaria? ¿Cómo es? ¿Es gratuito realmente? Sí, es gratuito. Ok. Entre comillas. Entre comillas. Sí. Bueno, gratuito obviamente de los impuestos. ¿Cómo diablos pagan impuestos si no hay nada? Es verdad que tú en Cuba... No, eso no existe ahí. ¿No existen los impuestos? No, eso no existe. En Cuba se paga 0 impuestos. Porque 0. Realmente tú lo que trabajas es para el Estado. Sí. Tú eres esclavo del Estado. Todo en Cuba pertenece al Estado. Es verdad que hace un tiempo para acá se ha liberado un poco, pero muy controlado y bajo las sombras del régimen. No es
tanto como liberado, un mercado libre, de verdad, no existe eso. No existe. No existe. Ten en cuenta que Fidel Castro, cuando empieza a expropiar, se vuelve adicto a expropiar. Y llegó a expropiar el 100% de todo, literal. Sí. Hasta a la persona que tenía un chiringuito en una esquina para vender duro frío, que se le dice aquí en Cuba. Eso también. Todo es mío. Aquí Joder. todo soy yo ahora. Ahora todo el mundo tiene que estar bajo mí. Con la Tiene que excusa de que todo es de todos, pero realmente era de ellos. Nadie ya podía tener negocio privado. Todo tenía que ser trabajando para el Estado. Para el todo Estado. con el Estado. El Estado va a proveer, pero ustedes todos tienen que hacerlo conmigo. Por Ok. supuesto, destruyó la economía por completo. Ok, entonces, educación. ¿Hay una primaria? Sí. ¿De qué año a qué año? Son 3 años. 3 años. Ujú. No, te miento. Ese es kindergarten, ¿no? ¿Eh? Es el kinder. En mi país le llamamos kindergarten a eso. Hasta quinto, tú dices, en tu país. Kindergarten, o sea, aquí le dicen el P3, tú cumples los 3 años, tú entras a la primaria, Sí. entonces es casi que van a jugar los niños ahí Sí. hasta los... En los 3 años entra. Luego, sí, a los 3 A los años. 3 años. Luego sale primero, que es ya con 7 años, si no me equivoco. Segundo, 8. Tercero, 9. Y cuarto, creo que aquí es hasta sexto. Aquí en España. Sí, es hasta sexto. Y luego está la ESO, que son 4 años más, primero, segundo y tercero. Luego está el bachillerato y a partir de ahí, universidad. ¿Cómo es ahí? En Cuba igual, hasta sexto. Hasta sexto, Pero en Cuba se entra con 5 años. con 5 años. Sí. Con 5 años tienes, en Cuba se le llama vías no formales. ¿Qué es eso? Ir a jugar, dibujar. Sí. Y después empieza primero, segundo, tercero, cuarto, quinto. Quinto, séptimo, sexto. Y séptimo ya es secundaria. Vale, ¿qué le enseñan a los niños ahí? No, ¿A partir de qué punto primer grado. Deja de primer grado ya. ya te empieza- están adoctrinando? ya- no. Tú. Estoy hablando de eso, claro. Sí, es que eso es un punto importante, la verdad. En Cuba, desde que tú vas a la escuela, desde las vías no formales, ya tú tienes que todos los días cantar un himno Vale. a una bandera, saludar la bandera y cantar un himno, el himno de Cuba. Una pregunta, ¿esa bandera Sí. la hizo después de la revolución No, no. o es de Esa Cuba? es la bandera de Cuba, Eso es la guerra de o sea, independencia. eso no se cambió. No, no. Vale, vale. Esa O sea, que esa ustedes se bandera sienten sí, sí, orgullosos sí, sí. de eso. Vale, perfecto. Sí, sí, sí. No reniegan de No, eso. no. Vale, vale. La bandera es algo de que todos los cubanos se sienten orgullosos. Bien. Entonces, ¿a partir de qué Ahora, el punto? problema no está ahí. No está en cantar el himno. ¿No? El problema es lo que viene después. Ok. Que ahí dicen siempre, pioneros por el comunismo, seremos como Che. El Che, en la bandera, un Todo- tipo que es argentino. Se para el director de la escuela y dice, pioneros por el comunismo. Y todos los niños tienen obligatorio que levantar la mano y gritar, seremos como Che. Seremos como el Che. Joder. Óyeme, y claro, los niños mamando eso, crecen Todas las siendo... demás consignas esas revolucionarias que te van metiendo a lo largo de tu vida. Porque hablemos en tu caso en especial. Yo entiendo que si tú estás mamando todo eso, pues tú vas a apoyar eso al final. Tú Ya. en tu caso, Ya, lo que ¿en qué pasa- momento dijiste, no, esto no es así? Siempre. 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 De chamaquito. De hecho, hay una anécdota yo muy chiquito, todavía no estaba ni en la escuela, que mi mamá me llevó a casa a una amiga y tenían puesta la televisión. Y su padre, el padre de esa amiga, era comunista, estaba de acuerdo con el gobierno, era una persona comunista. Y yo estoy ahí mirando el televisor y estaban poniendo un discurso, de Fidel. Y yo llegué y dije, de nuevo el viejo ese hablando, no sé qué. No, mentira, dije una mala palabra, dije, de nuevo el cingado ese. El chingado. ¿Y te dijeron algo? O sea, horrible. Llamaron a mi mamá, Sí. ese hombre se indignó y este chiquito. Ostras. Óyeme, y cuando Eso sales... era algo que yo escuchaba mucho en mi barrio. Los hombres decían Pero eso. ¿cómo tú te Mi diste papá cuenta de también. que eso no estaba funcionando?
Bro, Pues tú eres un es que niño. es obvio, pero éramos niños, pero siempre en Cuba ha habido mucha influencia de los Estados Unidos, siempre mucha inmigración. Y en mi cuadra había el súper afortunado Y tú lo que veías, tenía un familiar en claro. los Estados Unidos y tenía un Play, y entonces iban 20 muchachos a su casa y todos soñaban con tener eso. Y veíamos lo que era vivir en otro país, lo que era vivir en Cuba. Extrema pobreza, tener todo. Claro, ahí se O veía vivir la bien. desigualdad y tú veías, Muchísimo. ay, aquí hay algo que no cuadra. Era ¿Por un qué los que están afortunado, allí? era otro. Claro, ¿por qué los que están allí están bien y los que estamos aquí no están? Exacto. No cuadra esto. Ok, y cuando tú sales del colegio, ¿qué posibilidades tienes de cero? Cero. O sea, Yo estaba diciendo cuando llegué aquí, le estaba comentando a él que el salario de un cirujano, ¿cuál es? eso ha ido cambiando mucho, ¿no? Porque todos los días sacan ahora unas reformas y reforman eso porque como hay tanta inflación, hay una hiperinflación, cada mes hay Claro, más inflación, claro. la forma de ellos de tratar de arreglarlo es subir los salarios, subir los salarios, subir Claro, los salarios. como... Pero al final siguen subiendo las cosas en la calle, Sí. siguen subiendo. Es imposible, es lo No, mismo. no. Yo no El pez conozco que mucho se de muerde la economía, cola, pero... sí. Y ahora mismo no sé exactamente cuánto es el salario de ese cirujano. Pero transformado en euros, Yo le dije a él que más o menos unos 10 euros, 11 euros. 10 euros mensual. Hostia. Joder, un cirujano. Estamos hablando del top. Estamos hablando del top, no cualquiera. Estamos Y hablando top. Ponle 15 euros, vaya. porque he escuchado también y he conocido gente que trabajan para el gobierno. Sí. Claro, hay diferentes sectores. Ese no importa, porque ese no trabaja para el gobierno. Directamente, Claro, porque con la cúpula. Porque existen Un hospitales policía privados. cobra 20.000 pesos. 20.000 pesos sí. Te lo voy a decir en euros. Porque, por ejemplo, 22.000 pesos estoy seguro que cobra un policía. Son 64 euros. 64 euros, un policía. Un policía. Joder, y por esa mierda de Y un miseria. cirujano, un médico, un profesional, una persona que estudia una carrera, que salva vidas, que es una persona, cobra 10. 10. Increíble. Pero eso es un policía de los de abajito. Ya si empezamos los rangos, ya la cosa cambia. Claro, porque los de arriba sí. Y los militares ni hablar. Claro. Esa gente bien... Esa gente no tiene preocupación. No tiene preocupación. Óyeme, y háblame un poco el tema este de cuando envían gente fuera a trabajar. Porque para mí es una esclavitud. Con eso hay una mafia. Hay una mafia, ¿verdad? Con eso hay una mafia. O sea, puta esclavitud. Sí. Los médicos firman un contrato en Cuba que tienen que ir a hacer misión. Misión le llaman. Sí, en Cuba le dicen misión. Ok. Es de misión. Es como un acto Venezuela, patriótico. Sí, Oh. de ayuda. De hecho, es como lo que venden es que son ayudas. El pueblo cubano que es muy... que somos ricos, claro. ¿Cómo somos tan ricos y solidarios? Solidario. Entonces, mandan médicos cubanos profesionales a ayudar en esos países que están en la extrema pobreza. Mentira, le están pagando un pastón. Eso. Cuba no tiene petróleo, está crisis total. Entonces, ¿qué hacen ellos? Me das un barco de petróleo y yo te mando 50, no sé, 1.000 médicos. Ya. 1.000 médicos. ¿Entiendes? A bajo coste. Y a mis médicos les pago yo. No me les pagues tú. El dinero que tú vas a pagar a los médicos, dámelo a mí. Que yo sé cómo pagarle a ellos. Ay, Dios mío. ¿Y qué pasa si un médico se va? No puede entrar más nunca al país, traición a la patria, de todo. Porque, por ejemplo, yo veo que hay muchos cubanos que van para allá. ¿Para dónde? Para Cuba, salen de Cuba. O sea, no sé, yo creo que hay una información o una mala información de que cuando un cubano sale de Cuba, automáticamente se convierte como que casi en una patria. No todo. Es solamente son los que están en misión. Son los que son importantes para el gobierno. Que son sus esclavos. Los que de verdad le generan. Un médico que con él tenía un negocio. Ya. ¿Entiendes? Traición a la patria. Traición a la patria, horrible. Un deportista de alto rendimiento, un boxeador bueno que ganó una olimpiada o algo de eso. Cuidado. Esa gente no puede entrar más nunca a Cuba. Ok. ¿Qué fue lo que pasó con Celia Cruz, creo, no? También. Exacto. ¿Qué te iba a decir? Y si un ejemplo se va y quedan familiares ahí, ¿qué pasa con los hostigan a las familiares? En Cuba siempre es un riesgo muy grande
Para tus irte, familiares. hablar más del gobierno en otro lugar, ser viral, que se te escuche, que tengas voz y tener familiares en Cuba. Es riesgo. Es un riesgo. Esos familiares sufren de represión, que los persiguen, no los dejan trabajar, le hacen la vida injusta. En Cuba el gobierno tiene como sus esbirros que andan vestidos civil. Que Vigilando todo. No tienen uniforme ni nada. Que ese es el brazo de guerra. Óyeme, wow, me dijiste una historia una vez en mi casa, o en tu casa creo que fue, de una vez que se fueron un montón de gente que Fidel dijo, ¿se quieren ir? Váyanse. Y que le empezaron a... Por favor, cuéntalo. Nada. Esa siempre ha sido la artimaña de ellos. Liberar, destapar. Nosotros decimos en Cuba se le dice a eso, destapar la presión. Una olla de presión, Ajá. destapar, quitar la válvula Sí, bueno, para que escape. Ese siempre ha sido su... Cuando había en esa época mucho estallido social, la gente estaba ya cansada, no podíamos seguir con eso ya. Y había muchas protestas, no sé qué, que si los Estados Unidos. Y Fidel sale y dice, ¿ustedes se quieren ir de Cuba? ¿Ustedes quieren irse para los Estados Unidos? Vale. Creo que fueron 3 días. 3 días. 3 días que dijo, en estos 3 días... Libertad total para que se vaya. Puede irse que quiera. Y eso fue horrible. ¿Qué pasaba en esos 3 días? Hay un documental y todo que se llama Los Balseros. Los balseros. Te puedes buscarlo. Hay un documental. La ¿Qué gente pasó se iban con esa gente? en la cámara de los carros que va dentro de la goma. ¿Cómo se le llama eso? Sí, la gomita que va dentro de los cámaras. Que es lo que se infla. Sí. Con eso. Y un par de paterranas. Para los Estados Unidos. Para los Estados Unidos. Dios santo. Sí. ¿Y los recibían allí? ¿Los recibían allí bien? El tema es que por ayudas y cosas así, los Estados Unidos puso muchos barcos y muchos en aguas internacionales, que de las aguas cubanas a aguas internacionales lo que es nada. Para todo el que llegara, que llegue allí, socorrerlo y no sé qué, y llevarlo a los Estados Unidos. Como se consideraban como presos políticos, como no, ¿cómo se le llama eso? Sí, sí, tiene un nombre. Sí. Ok. ¿Y qué pasaba en Cuba con esa gente? Que me comentaste que le tiraban huevos y todo. Wow, eso fue impresionante, ¿verdad? ¿Tú lo viviste eso alguna vez? Mi papá me hace esos cuentos y yo siento una indignación y un odio. ¿Qué pasó, man? Brother, había tanto enjuague de cerebro. Porque sí es verdad que había mucha gente que querían irse, pero había mucha gente que estaban de acuerdo con ese gobierno, que estaban ciegos todavía. Ciegos, eso estamos hablando de hace cuánto. Hasta la última neurona. ¿Y qué año estamos hablando? Estamos hablando, creo, que año 90. 90, vale. Sí, en ese tiempo estaba... un periodo especial. Claro. Que es cuando yo nací. De hecho, mi padre tuvo posibilidad de irse y no se fue porque yo estaba muy pequeño. Y para que no te pase nada. No quería que le pasara nada y ya y se embarcó. Se quedó. Brother, se enteraban de que tú tenías planes de irte para afuera. Y eso era impresionante. Hacían un meeting de repudio, iban a un centro de trabajo y decían, necesito, todos del gobierno. Y todo el mundo trabaja para el gobierno. Porque no ibas a un centro comercial, tú ibas a un centro de trabajo. Centro de trabajo y decía, necesito, iba un seguroso, alguien de la seguridad del Estado, y llegaba y decía, necesito 40 personas, 50 personas. Hoy no van a trabajar, hoy van conmigo que vamos a hacer un meeting de repudio. Meeting de repudio. Se le llamaba. Iban a casa de una persona y le decían de todo, le tiraban huevos, le tiraban pintura a las paredes, le caían a golpe a las personas. Eso fue horrible. Horrible. Sí, y le decían escoria, le decían gusano. Joder. Le llamaban gusano a las personas que querían irse de Cuba. Gusano y escoria. Niños, de todo. Niños y mujeres embarazadas también. En internet. De eso. Wow, no sé si fuiste tú que me lo contaste, que hubo un chico que le hicieron eso y que después él volvió de por allá. Eso fue al doblar de mi cuadra, donde vivo. Cuéntame. Eso lo vivió mi papá. Eso lo vivió mi papá ya de muchacho. Ya todavía yo no estaba nacido. No, a ver, te miento. Ya estaba nacido, estaba muy pequeño. Ya. Y él fue el que vivió, se me hace el cuento ese. Sí, una persona que pasó, viró, estuvo, pues, cogió la residencia americana, qué sé yo, y viró a Cuba a ver a los familiares. Y a esa persona
Que le tiraron huevos para irse, ¿no? Esa persona le tiraron hasta tinta de imprenta en la cabeza. Lo sentaron en una silla, en el medio de la calle, sentado. A ver, tú te puedes imaginar lo que tú tienes que sentir, ¿no? Joder. Un pueblo rodeándote así, que te matan. Sí, sí, sí. Un pueblo rodeándote, tirándote huevos, diciéndote Con un cosas, odio. escoria, gusano, ojalá te mueras, ojalá se mueran tus hijos. Cosas barbarie. Y le tiraron arriba y todo tinta quemada de imprimir, de periódicos y eso, pero tinta ya desechada que no servía. Le echaron tinta arriba, eran sus hijas, acabaron con esa persona. Y le tiraron muchos huevos. Esa persona regresó y con lo que le pagó a los vecinos, muchas personas que todavía quedaban vivos, con lo que le pagó fue que les trajo muchos filis de huevos cada uno, se los dejó en las casas. O sea, ¿le trajo huevo? Le dijo, todos los huevos que me tiraste, que gastaste, que ahora los necesitas para comer. Eso fue una galleta sin mano, le llamamos en mi país. Brother, ¿cómo tú ves el futuro En Cuba. de Cuba, así, a corto plazo? O sea, ¿tú crees que eso va a caer? Mira, ahora mismo, como está todo, Cuba está en un punto ahora mismo que se espera que explote la bomba en algún momento. Pero no sé. yo creí que había explotado el julio, ¿fue? Sí. Yo pensaba que sí, porque eso fue impresionante lo que había ahí. Pero se apagó. ¿Qué pasó? Porque claro, yo creo que el gobierno lo que hace es corta el internet, lo corta. Ya nadie ve eso. No hay internet, sí. Quitan el internet. Mucho miedo, Lewis. Mucho miedo. Pero tienen que... Es que, no hay armas, no hay nada. Las madres no quieren que sus hijos vayan presos. Las condenas son de 20, 30 años. Ya. Te metes, se te desgracia la vida automáticamente. ¿Sabes? Si vas a hacer eso, es sin vuelta atrás. Y el cubano todavía no ha creado esa conciencia. No ha creado esa de que vamos a hacer esto sin vuelta atrás. Es a por todas, sin... Esto que voy a decir va a sonar fuerte, pero yo creo que esa idea de derrocar esa dictadura de manera pacífica... No, eso es imposible. Al igual que pasa lo mismo que en Venezuela, es imposible. De manera... Esa gente van a... La única forma de salir es con las armas. No hay otra forma. Un gobierno socialista... Yo no he visto un gobierno socialista que haya salido pacíficamente. O ayuda internacional real. Es que intervención. Hoy en día eso es se imposible. pedía intervención militar. La gente lo pedía. SOS Cuba, un hashtag que se creó y querían intervención, que los americanos se metieran en Cuba. Ya, pero eso sí que lo veo imposible. Hoy en día. Imposible. Quien tiene que hacer eso es el mismo pueblo. Porque al final... Ten en cuenta que tú te estás metiendo en la soberanía de un pueblo. O sea, va a morir gente. Imagínate que se meta Estados Unidos. Ahí va a morir gente. Y gente inocente. Pero es que Estados Unidos lo ha hecho. Sí, pero ya son otros tiempos. Ese es el problema. Son otros tiempos. De todas maneras va a pasar. La gente van a explotar. Te explico por qué. Ya es cuestión de tiempo. Esto ya es cuestión de tiempo. Sí, porque es que ¿cuántos días o cuánto tiempo de luz tienen ustedes? Porque no hay electricidad ahora mismo. Bueno, mi madre está en Cuba. Todos mis familiares están en Cuba. A mí, de hecho, me da miedo de que esto sea... ¿Viral? Más grande que eso. Porque yo sé cómo funcionan las cosas ahí. Ajá. Mi madre está en Cuba. Mi mamá todos los días habla conmigo. Lewy, en 24 horas te ponen la corriente 1 hora. 1 hora. O sea, son 23 horas sin corriente y 1 hora de corriente. Coño, pero ¿y cómo comen, tío? Porque... Esa hora de corriente es para que el refrigerador, el freezy, coja algo de frío y... No para que tomes agua fría. Es para que la carne coja algo de frío o algo que tú tengas. Y no se termine de dañar más. Termine de... Oh, Dios santo. Eso es impresionante. Lewy, no hay medicina. No hay comida. No hay harina. No hay azúcar. No hay azúcar en Cuba. Cuba, potencia. No hay azúcar. Azucarera. No, la están comprando. Bueno, la están cambiando a cuenta del alma a los médicos y esas cosas. Es lo que dicen, ¿no? Tú dale el Sáhara a un socialista y se quedan sin arena. Lo dejaron en cero. El país no tiene nada. No hay recursos de ningún tipo. Lewy, yo tengo unos audios de una amiga mía que es médico. Médico. Y te cuenta lo que está pasando. Si tú escuchas esos audios, bro, yo lo escuchaba y me quedaba, se me resecaba la voz. Yo estaba hablando con mi esposa y yo le decía, no, es que es impresionante, ¿verdad? Vamos a poner esos audios.
Tú me lo vas a pasar y lo vamos a poner. Yo te los paso. Ujú. No podemos hablar de Anarchy, ¿sabes? Vamos a moderar un poco la voz. Porque Pero eso sería... claro, suicidio para ella. Va preso. Sí, sí. Pero impresionante. De las ganas, de cómo se siente, de lo mal que se siente, lo triste, lo que está viviendo, brother. Ella es médico y ella está viendo que la realidad en los hospitales es que están matando a las personas. Está matando a la persona porque Literal. no hay nada. No hay nada. No hay un suero. No hay para hidratar a un enfermo. No hay nada. No hay guante, no hay una aguja, no hay un troque, no hay nada. No hay nada. Cero. Y es engaño, es un teatro es un teatro montado. Los médicos no pueden ni siquiera hablar de eso. Brother, ¿qué tú sientes cuando tú ves a una persona aquí hablando bien de eso? Mucha indignación. Defendiendo esa idea. ¿Qué tú sientes? Yo no sé si está mal que yo diga esto, bro, pero me dan ganas de convertirme en un dictador. Y con eso radicaliza a cualquiera. Brother, no saben lo que están haciendo, no saben lo que están eligiendo, no saben lo que quieren, es impresionante, no saben la realidad. No saben. No lo saben, ¿no? No lo saben, brother. Porque así mismo ustedes no saben decían. lo que es perder la libertad. Wow. No saben Dijiste lo que es perder la palabra libertad. Es lo único que necesitamos, tío. Es lo único que necesitamos, libertad. Después de ahí todo llega. Libertad. Hermano mío, oye, muchísimas gracias por la conversación. Muchísimas gracias. Y bienvenido al mundo libre, hermano mío. Gracias a Dios estoy aquí. Sí, brother. Sí, brother. Pues nada, aquí terminamos. Bueno.